Era un día como cualquier otro en México, hasta que una noticia sacudió al mundo del narcotráfico. El Mencho, el temido líder del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, había muerto. Su funeral, rodeado de misterio y especulación, desató una ola de violencia y venganza que dejó un rastro de sangre y dolor que marcó un antes y un después en la guerra contra el narcotráfico. Bajo el mando astuto y despiadado del Mencho, el CJNG se convirtió en uno de los cárteles más poderosos y temidos de México. Con una ambición desenfrenada y una sed insaciable de poder, el Mencho expandió su imperio criminal más allá de las fronteras de Jalisco, infiltrándose en todos los estados de México y estableciendo una presencia destacada en numerosos lugares, desde Guanajuato hasta Quintana Roo. Pero la ambición del Mencho no conocía límites. El CJNG trascendió las fronteras de México, extendiendo sus tentáculos a nivel internacional. Su presencia se hizo sentir en países tan lejanos como Estados Unidos, Chile, Colombia, Japón, Australia, España y se rumorea en varios otros rincones del mundo. En 2018 se informó que el CJNG había superado incluso al poderoso Cártel de Sinaloa en el control del tráfico nacional e internacional de drogas, marcando un hito en su ascenso al poder. El Mencho, con su astucia y brutalidad, se convirtió en el rostro del terror en México. Su habilidad para evadir la captura durante años, a pesar de los incansables esfuerzos de las fuerzas de seguridad, lo convirtió en una figura enigmática y escurridiza en el mundo del crimen organizado. Mientras el CJNG se expandía, sembrando el miedo y la violencia a su paso, el Mencho se erigía como un líder despiadado y astuto, capaz de desafiar al gobierno y sembrar el terror en las comunidades. El ascenso del Mencho y el CJNG marcó un nuevo capítulo en la historia del narcotráfico en México, uno teñido de sangre y sufrimiento. Su legado está marcado por la violencia y el caos que han causado en su búsqueda implacable del control de tráfico de drogas y su resistencia ante las fuerzas del orden. En un mundo donde la información es crucial, el Mencho ha demostrado ser un maestro en el arte de la clandestinidad, convirtiendo su nombre en sinónimo de terror y poder en el oscuro submundo del crimen organizado. Bajo el mando implacable del Mencho, el CJNG se convirtió en un imperio criminal de proporciones épicas. Con una ambición desenfrenada y una brutalidad sin límites, el Mencho extendió sus tentáculos a todos los rincones de México, controlando el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas con mano de hierro. El poder y la influencia del Mencho se hicieron evidentes en los violentos enfrentamientos con otros cárteles y las fuerzas del orden. El CJNG no se detenía ante nada ni nadie, utilizando tácticas brutales y crueles para dominar el narcotráfico y expandir su imperio criminal. La corrupción en el gobierno mexicano permitió que el CJNG prosperara, infiltrándose en las instituciones y corrompiendo funcionarios clave. Las comunidades afectadas por la presencia del CJNG vivían en un constante estado de terror. La violencia desatada por el cártel alcanzó niveles espeluznantes, con actos de barbarie que superaban cualquier límite imaginable. El Mencho y su organización sembraban el miedo en la población, dejando una estela de muerte y destrucción a su paso. El impacto del CJNG en la sociedad mexicana fue devastador. Familias destrozadas, vidas arruinadas y un clima de inseguridad permanente se convirtieron en la realidad cotidiana de las regiones bajo el control del cártel. El Mencho, con su poder y su influencia, se erigió como un señor de la guerra, desafiando abiertamente al Estado y sometiendo a la población a su voluntad. Pero el reinado de terror del Mencho no se limitó a México. El CJNG extendió sus operaciones a nivel internacional, estableciendo conexiones con otros grupos criminales y expandiendo su red de tráfico de drogas a países como Estados Unidos, Colombia y Australia. La ambición del Mencho no conocía fronteras y su organización se convirtió en una amenaza global. A medida que el poder y la influencia del Mencho crecían, también lo hacía la determinación de las autoridades por capturarlo. Sin embargo, demostró ser un maestro en el arte de la evasión,
burlando a las fuerzas del orden y manteniéndose siempre un paso adelante. Su astucia y su capacidad para adaptarse le permitieron consolidar su dominio sobre el mundo del narcotráfico. En medio de la violencia y el caos desatados por el CJNG, las autoridades mexicanas y estadounidenses unieron fuerzas en una persecución implacable para capturar al esquivo líder del cártel, el Mencho. Con una recompensa de $10 millones ofrecida por la DEA y 30 millones de pesos por parte de la Procuraduría General de la República, la captura del Mencho se convirtió en una prioridad absoluta. Los esfuerzos conjuntos de las fuerzas del orden se intensificaron, desplegando recursos y estrategias para dar con el paradero del narcotraficante más buscado de México. Operativos masivos, inteligencia compartida y colaboración internacional se convirtieron en las herramientas clave en la cacería del Mencho. Sin embargo, el astuto líder del CJNG demostró ser un maestro en el arte de la evasión. El Mencho, consciente de la presión que se cernía sobre él, empleó estrategias ingeniosas para burlar a las autoridades. Al igual que el famoso capo Joaquín El Chapo Guzmán, el Mencho encontró refugio en las escarpadas montañas de Jalisco, Michoacán y Colima. Desde su escondite en las alturas, controlaba su vasto imperio criminal, siempre un paso adelante de sus perseguidores. La movilidad constante se convirtió en el sello distintivo del Mencho. Nunca permanecía en un lugar por mucho tiempo, saltando entre lujosas propiedades, modestas viviendas e incluso cuevas en las profundidades de la sierra. Su red de informantes y su habilidad para el engaño le permitían escapar de la justicia una y otra vez, frustrando los esfuerzos de las autoridades. En medio de la persecución, surgieron rumores inquietantes sobre la supuesta muerte del Mencho. El 23 de marzo de 2018 se corrió la voz de que el líder del CJNG había caído abatido en un enfrentamiento con el ejército mexicano en la frontera entre Nayarit y el Triángulo Dorado. La noticia se propagó como la pólvora, alimentando especulaciones y generando un clima de incertidumbre. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del narcotráfico, los rumores resultaron ser falsos. El Mencho, una vez más, había burlado a la muerte y a sus perseguidores. Figuras prominentes, desde el periodista Joaquín López Dóriga hasta el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salieron a desmentir la noticia, confirmando que el Mencho seguía vivo y en libertad. La persecución del Mencho se ha convertido en una batalla de inteligencia y recursos, un juego del gato y el ratón, en que el líder del CJNG siempre parece ir un paso por delante. A pesar de los esfuerzos incansables de las autoridades, el Mencho continúa eludiendo la captura, dejando tras de sí un rastro de violencia y destrucción. Mientras el Mencho siga libre, el CJNG seguirá siendo una amenaza para México y el mundo. La persecución del narcotraficante más buscado se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el crimen organizado, un recordatorio de los desafíos y peligros que enfrentan aquellos que se atreven a enfrentarse al poder del narcotráfico. La captura del Mencho sigue siendo un objetivo esquivo, pero la determinación de las autoridades no flaquea en su búsqueda de justicia. Las circunstancias que rodearon este misterioso funeral estaban envueltas en un velo de secretismo y especulación. Se rumoreaba que el Mencho había sucumbido a las heridas sufridas durante un enfrentamiento con las fuerzas del orden, pero los detalles exactos permanecían ocultos. ¿Fue realmente el Mencho quien yacía en ese ataúd o era todo parte de un elaborado engaño? La noticia del funeral se propagó rápidamente, generando una ola de reacciones en el mundo del narcotráfico. La familia del Mencho, siempre hermética y reservada, guardó silencio ante las preguntas de los medios. Dentro del CJNG, la incertidumbre reinaba. ¿Quién tomaría las riendas del poderoso cártel en ausencia de su líder? Los rumores de luchas internas y traiciones comenzaron a circular, amenazando con desestabilizar la organización. Otros cárteles rivales observaban de cerca, esperando el momento propicio para aprovechar cualquier debilidad en el CJNG. La muerte del Mencho, si era cierta, podría inclinar la balanza de poder en el submundo criminal. Alianzas se formaban y se rompían en las sombras, mientras todos especulaban
especulaban sobre el futuro del narcotráfico en México. Sin embargo, la veracidad del funeral seguía siendo cuestionada. Algunos expertos y analistas sugirieron que podría tratarse de una estratagema del Mencho para desviar la atención de las autoridades y ganar tiempo. Después de todo, el líder del CJNG era conocido por su astucia y capacidad para engañar a sus perseguidores. A medida que pasaban los días, la incertidumbre crecía. ¿Estaba realmente muerto el Mencho? ¿O era todo parte de un juego de espejos y sombras? Las autoridades redoblaron sus esfuerzos para confirmar la información, mientras el mundo del narcotráfico contenía la respiración a la espera de una señal definitiva. El supuesto funeral del Mencho se convirtió en un punto de inflexión en la historia del narcotráfico mexicano. Si el líder del CJNG había caído, ¿quién tomaría su lugar y cómo afectaría esto al equilibrio de poder en el mundo criminal? Si todo resultaba ser una farsa, ¿qué implicaciones tendría para la persecución del Mencho y la lucha contra el narcotráfico? En un mundo donde la verdad y la mentira se entremezclan, el funeral del Mencho se erige como un enigma sin resolver. Solo el tiempo revelará la verdad detrás de este misterioso evento, mientras el legado del Mencho y el CJNG continúa proyectando su sombra sobre México. En el oscuro y traicionero mundo del narcotráfico, la supuesta muerte del Mencho desató una feroz lucha por el poder dentro del CJNG. Con el líder aparentemente fuera de juego, los posibles sucesores emergieron de las sombras, ansiosos por hacerse con el control del vasto imperio criminal. Entre los candidatos que se perfilaban como potenciales herederos del trono del CJNG se encontraban algunos de los lugartenientes más cercanos y despiadados del Mencho. Estos hombres, curtidos en la violencia y la traición, habían demostrado su lealtad al cártel a través de actos brutales y una eficiencia implacable en el tráfico de drogas. Sin embargo, la ambición y la sed de poder amenazaban con desgarrar al CJNG desde dentro. Las divisiones y los conflictos internos comenzaron a surgir a medida que las fracciones rivales se disputaban el control del cártel. Antiguos aliados se convirtieron en enemigos acérrimos y la desconfianza se extendió como un cáncer en las filas del CJNG. Los enfrentamientos violentos y los ajustes de cuentas se volvieron cada vez más frecuentes, dejando un reguero de sangre y traición a su paso. El impacto de la supuesta muerte del Mencho en la estructura del CJNG fue profundo y desestabilizador. Sin la mano firme del líder para mantener la cohesión y la disciplina, el cártel se fragmentó en grupos más pequeños y volátiles, cada uno luchando por su propia parcela de poder. La incertidumbre y el caos reinaban, y los rivales del CJNG vieron una oportunidad para aprovecharse de la situación y expandir su propio territorio. En medio de esta lucha interna, el futuro del CJNG parecía incierto. ¿Quién emergería victorioso y tomaría las riendas del cártel? ¿Sería capaz de mantener el vasto imperio criminal construido por el Mencho o se derrumbaría bajo el peso de las luchas intestinas y la presión de las autoridades? A medida que las facciones se enfrentaban y los cuerpos se acumulaban, quedaba claro que la lucha por el poder dentro del CJNG tendría consecuencias devastadoras no solo para el cártel, sino también para las comunidades atrapadas en el fuego cruzado. La violencia y el caos amenazaban con sumergir a México en una nueva era de terror, mientras el legado del Mencho se desvanecía en un torbellino de ambición y traición. En este juego mortal de tronos del narcotráfico, solo el tiempo revelaría quién se alzaría como nuevo líder del CJNG y qué precio pagaría México por esta lucha de poder. Pero una cosa es segura, la sombra del Mencho seguiría proyectándose sobre el cártel, incluso desde la tumba, como un recordatorio de la brutal realidad del mundo del narcotráfico. Tras el supuesto funeral del Mencho, una ola de violencia y venganza se desató en el mundo del narcotráfico. Las facciones rivales, CJNG y otros cárteles aprovecharon la oportunidad para saldar viejas cuentas y expandir su territorio. Las calles de México se tiñeron de rojo con tiroteos, explosiones y brutales ejecuciones, mientras las ciudades se convertían en campos de batalla. Los ajustes de cuentas entre las facciones del CJNG se volvieron frecuentes,
con antiguos aliados convirtiéndose en enemigos mortales. La lucha por el poder y el control de las rutas de tráfico desató una violencia sin precedentes, dejando un rastro de destrucción a su paso. Otros cárteles, como el de Sinaloa y el de Juárez, vieron la oportunidad de debilitar al CJNG y no dudaron en aprovecharla. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte próximos videos. La familia del Mencho y sus allegados se convirtieron en blancos prioritarios. Secuestros, asesinatos y amenazas se volvieron comunes, mientras los enemigos del Mencho buscaban venganza y trataban de eliminar cualquier posible futuro de liderazgo dentro del CJNG. La esposa del Mencho, Rosalinda González Valencia, fue detenida y se temía por la seguridad de sus hijos y familiares cercanos. El legado de violencia del Mencho perseguía a su familia, y aquellos que alguna vez gozaron de la protección y el poder del capo ahora se encontraban vulnerables y expuestos. Las consecuencias de la guerra del narcotráfico golpeaban a los seres queridos del líder del CJNG, dejando cicatrices profundas e irreparables. En medio de esta brutal lucha de poder, la población civil quedó atrapada en el fuego cruzado. Las comunidades vivían aterrorizadas, mientras la violencia y la inseguridad se apoderaban de las calles. La guerra del narcotráfico cobraba un alto precio en vidas inocentes, y el futuro de México parecía más sombrío que nunca. Ante la ola de violencia y el caos desatado tras el supuesto funeral del Mencho, las autoridades mexicanas y estadounidenses intensificaron sus esfuerzos para combatir al CJNG. Operativos conjuntos y redadas se llevaron a cabo en diversos puntos estratégicos, con el objetivo de debilitar la estructura del cártel y llevar ante la justicia a sus líderes y miembros clave. Fuerzas especiales y agentes de inteligencia desplegaron todo su arsenal táctico y tecnológico para atacar los bastiones del CJNG, laboratorios de drogas, centros de distribución y propiedades vinculadas al cártel fueron allanados en operaciones relámpago, resultando en la incautación de grandes cantidades de estupefacientes, armas y dinero en efectivo. Las detenciones de miembros clave del CJNG se convirtieron en un golpe significativo para la organización criminal. Lugartenientes, sicarios y operadores financieros cayeron en manos de las autoridades, debilitando la estructura de mando y la capacidad operativa del cártel. Colaboradores cercanos al Mencho, como su cuñado Abigail González Valencia, líder del grupo criminal Los Queenies, fueron capturados, asestando un duro golpe al círculo interno del capo. Los esfuerzos para desmantelar al CJNG se intensificaron a nivel nacional e internacional. La colaboración entre las agencias de seguridad mexicanas y la DEA estadounidense se fortaleció, compartiendo inteligencia y coordinando operaciones conjuntas. Incautaciones récord de drogas y el congelamiento de cuentas bancarias y activos vinculados al cártel buscaban asfixiar financieramente a la organización. Sin embargo, la lucha contra el CJNG no estuvo exenta de desafíos y contratiempos. La corrupción enquistada en algunas instituciones dificultaba los esfuerzos de las autoridades, y la capacidad de adaptación y la resiliencia del cártel les permitía seguir operando a pesar de los golpes recibidos. La hidra del narcotráfico parecía regenerar sus cabezas a medida que eran cortadas. A pesar de los avances y las detenciones, el CJNG demostró ser una organización criminal formidable y difícil de erradicar por completo. La lucha contra el narcotráfico se perfilaba como una batalla a largo plazo que requeriría de esfuerzos sostenidos, recursos adecuados y una estrategia integral para lograr resultados duraderos. En este escenario, las autoridades se enfrentaban no solo al desafío de desmantelar el CJNG, sino también de restablecer la seguridad y la paz en las comunidades afectadas por la violencia del narcotráfico. La respuesta de las autoridades tras el funeral del Mencho marcaba un punto de inflexión en la guerra contra el crimen organizado, pero el camino por recorrer aún era largo y estaba lleno de obstáculos. Durante
su reinado de terror, el Mencho y su organización criminal sembraron el miedo y la destrucción en México, dejando una marca indeleble en la sociedad y las comunidades afectadas. Bajo el mando del Mencho, el CJNG se convirtió en una máquina de matar implacable. Torturas, ejecuciones brutales y masacres indiscriminadas se convirtieron en la firma del cártel. Cuerpos desmembrados aparecían en las calles como macabros mensajes de advertencia, mientras que fosas clandestinas revelaban la magnitud de la violencia desatada. El impacto del CJNG en la sociedad mexicana ha sido devastador. Comunidades enteras han sido desgarradas por la violencia, con familias destrozadas y sueños rotos. El miedo se ha convertido en una constante en la vida cotidiana de muchos ciudadanos, quienes viven bajo la sombra de la extorsión, el secuestro y la amenaza constante de la muerte. Más allá de las cifras de muertos y heridos, el legado del Mencho ha dejado cicatrices emocionales profundas en la población. La desconfianza en las instituciones, la corrupción endémica y la impunidad han erosionado el tejido social, dejando comunidades sin esperanza y sin protección frente a la brutalidad del narcotráfico. El costo humano del imperio criminal del Mencho es incalculable. Vidas inocentes han sido arrebatadas, sueños han sido destruidos y familias enteras han sido desgarradas. La violencia ha engendrado más violencia, creando un ciclo interminable de dolor y sufrimiento que se transmite de generación en generación. Reflexionar sobre el legado del Mencho nos obliga a cuestionar el precio que estamos dispuestos a pagar como sociedad por la guerra contra el narcotráfico. ¿Cuántas vidas más deben perderse antes de que encontremos una solución real y duradera? El legado del Mencho es un recordatorio sombrío de que la lucha contra el crimen organizado no puede limitarse únicamente a la acción policial y militar. Requiere un enfoque integral que aborde las raíces profundas de la violencia, la desigualdad y la falta de oportunidades que alimentan el narcotráfico. Solo a través de un compromiso genuino con la justicia, la educación, el desarrollo económico y la reconstrucción del tejido social podemos comenzar a disipar las sombras del legado del Mencho y forjar un futuro más brillante para México. El camino será largo y difícil, pero es un camino que debemos recorrer juntos si queremos romper el ciclo de violencia y construir una sociedad más justa y pacífica. En los estados bajo el control del CJNG como Jalisco, Colima y Guanajuato, la violencia alcanzó niveles sin precedentes. Tiroteos en plena luz del día, emboscadas y asesinatos selectivos se convirtieron en la nueva normalidad. Las ciudades se transformaron en campos de batalla, con civiles atrapados en el fuego cruzado y negocios locales sufriendo las consecuencias económicas. El panorama del narcotráfico en México sufrió cambios significativos tras la supuesta muerte del Mencho. Otros cárteles, como el de Sinaloa y el de Juárez, vieron la oportunidad de expandir su influencia y apoderarse de las lucrativas rutas de tráfico controladas por el CJNG. Alianzas se formaron y se rompieron, mientras los cárteles luchaban por el dominio del mercado de las drogas. El impacto en las comunidades bajo el yugo del CJNG fue devastador. La violencia y la inseguridad se convirtieron en una constante, afectando la vida cotidiana de los ciudadanos. El miedo se apoderó de las calles, mientras las autoridades luchaban por contener la ola de criminalidad desatada por la lucha de poder entre los cárteles. En medio de la conmoción por el supuesto funeral del Mencho, surgieron conspiraciones y teorías sobre la veracidad del evento. Algunos expertos y analistas especularon sobre la posibilidad de que todo fuera un engaño o una estrategia cuidadosamente orquestada por el propio Mencho para desviar la atención de las autoridades y ganar tiempo. Se analizó minuciosamente la información y las evidencias disponibles, buscando pistas que pudieran confirmar o desmentir la muerte del capo. Videos, fotografías y testimonios fueron escrutados en busca de inconsistencias o señales de manipulación. Cada detalle fue examinado bajo la lupa de la sospecha. Los debates sobre la credibilidad de los rumores y reportes se encendieron en las redes sociales y en los medios de comunicación. Algunos defendían la versión oficial de la muerte del Mencho, mientras que otros planteaban dudas y teorías alternativas. La falta de pruebas concluyentes y la naturaleza opaca del mundo del narcotráfico alimentaron aún más las especulaciones.
facciones. Era posible que el Mencho hubiera fingido su propia muerte para escapar de la presión de las autoridades y sus rivales, o acaso había caído víctima de una conspiración interna dentro del CJNG. Las preguntas se multiplicaban mientras la verdad parecía escurridiza en un mundo donde la mentira y el engaño eran moneda corriente. En medio de este mar de incertidumbre, una cosa quedaba clara: la figura del Mencho, vivo o muerto, seguía proyectando una sombra inquietante sobre el mundo del narcotráfico. Si un nuevo líder fuerte emerge y logra unificar las facciones del CJNG, el cártel podría fortalecerse y expandir aún más su influencia. Sin embargo, si las divisiones internas persisten y se intensifican las luchas intestinas, el CJNG podría fragmentarse y debilitarse, dejando espacio para que otros cárteles aprovechen la situación. El impacto de la supuesta muerte del Mencho en la dinámica del narcotráfico a nivel nacional e internacional será significativo. Si el CJNG logra mantener su dominio, continuará siendo un actor clave en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y otros países. Pero si el cártel se debilita, otros grupos criminales podrían llenar el vacío y alterar las rutas y las alianzas establecidas. Para las autoridades mexicanas y estadounidenses, el periodo posterior al funeral del Mencho presenta tanto desafíos como oportunidades en la lucha contra el crimen organizado. Por un lado, la inestabilidad y la lucha de poder dentro del CJNG podrían crear vulnerabilidades que las fuerzas del orden podrían aprovechar para debilitar aún más al cártel y capturar a sus líderes. Por otro lado, la fragmentación del CJNG podría dar lugar a una mayor violencia y caos a medida que las facciones luchan por el control territorial y las rutas de narcotráfico. Esto podría dificultar los esfuerzos de las autoridades para mantener la seguridad y combatir el tráfico de drogas. Para enfrentar estos desafíos, las autoridades deberán adoptar un enfoque integral y estratégico. Esto incluye fortalecer la inteligencia y la cooperación entre las agencias de seguridad, atacar las finanzas y los activos de los cárteles y abordar las condiciones socioeconómicas que alimentan el reclutamiento y la participación en el narcotráfico. Además, será crucial promover la colaboración internacional y el intercambio de información para hacer frente a la naturaleza transnacional del tráfico de drogas. Solo a través de un esfuerzo coordinado y sostenido será posible debilitar a los cárteles y reducir el flujo de drogas ilícitas. El supuesto funeral del Mencho generó una ola de reacciones y percepciones encontradas en la sociedad mexicana. Para algunos, la noticia de la muerte del líder fue recibida con alivio y esperanza, viendo en ella una oportunidad para que el país comenzara a liberarse del yugo del narcotráfico. Sin embargo, para otros, el funeral del Mencho se convirtió en un símbolo de la fascinación mórbida que rodea a los capos de la droga. Los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial en la formación de estas percepciones. Las coberturas sensacionalistas y las imágenes impactantes del funeral dominaron los titulares, alimentando la curiosidad y el morbo del público. Algunos medios fueron acusados de glorificar la figura del Mencho, presentándolo como un antihéroe trágico en lugar de un criminal despiadado. En la cultura popular, el Mencho y el CJNG han sido objeto de numerosas representaciones, desde series de televisión hasta narcocorridos. Estas representaciones a menudo romantizan la vida criminal, presentándola como una vía de escape de la pobreza y la marginación. Sin embargo, muchos críticos argumentan que estas representaciones trivializan la violencia y el sufrimiento causados por el narcotráfico. El funeral del Mencho también reavivó los debates sobre la glorificación y romantización de la vida criminal en México. Algunos sostienen que la fascinación por los narcotraficantes es un reflejo de la falta de oportunidades y la esperanza que enfrentan muchos jóvenes en el país. Otros argumentan que esta glorificación perpetúa un ciclo de violencia y socava los esfuerzos para construir una cultura de legalidad y respeto a la ley. A pesar de la alteración mediática y las especulaciones, el caso del Mencho y su supuesto funeral aún está rodeado de incógnitas y misterios sin resolver. Más allá de la verdad sobre su muerte, el legado del Mencho y el CJNG tendrá un impacto duradero en México. Su reinado de violencia y terror
ha dejado cicatrices profundas en el tejido social del país, con comunidades enteras traumatizadas y familias destrozadas. La corrupción y la impunidad que permitieron el ascenso del Mencho también ha erosionado la confianza en las instituciones y el Estado de Derecho. A largo plazo, el desafío para México será no solo desmantelar las estructuras criminales del CJNG, sino también abordar las condiciones socioeconómicas que permiten que el narcotráfico prospere. Esto requerirá inversiones sostenidas en educación, creación de empleo y fortalecimiento de las instituciones democráticas. Solo así podremos comenzar a construir un México más resistente a la influencia corrosiva del crimen organizado. En última instancia, el caso del Mencho nos recuerda la tragedia y el costo humano del narcotráfico. Detrás de los titulares sensacionalistas y las cifras de violencia hay vidas reales que han sido destruidas y comunidades enteras que han sido traumatizadas. El verdadero legado del Mencho no es la riqueza o el poder que acumuló, sino el sufrimiento y la devastación que infligió a su paso. Como sociedad, debemos reflexionar sobre las lecciones del caso del Mencho y redoblar nuestros esfuerzos para construir un México más justo, más seguro y más próspero. Debemos rechazar la glorificación de la violencia y la vida criminal y en su lugar abrazar los valores de la legalidad, la compasión y la solidaridad. Solo así podremos honrar a las víctimas del narcotráfico y construir un futuro mejor para las generaciones venideras. El camino por delante no será fácil, pero es un camino que debemos recorrer juntos. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuevos videos sobre los violentos giros de esta y otras disputas dentro del mundo del narcotráfico.